¿Sabías que cada documento administrativo tiene una historia que va más allá de su contenido? Esa historia está contenida en los metadatos, información clave que permite organizar, gestionar y preservar documentos de manera eficiente. En el ámbito de la informática, es la información estructurada que describe un recurso o conjunto de datos que forman parte de la estructura interna del documento electrónico. Cualquier persona que trabaje con documentos electrónicos también está involucrada con metadatos, incluso sin saberlo. Cuando se revisa el contenido de una carpeta electrónica mediante el explorador del sistema operativo, en el uso de motores de búsqueda, o simplemente en ver las propiedades de un documento electrónico. La definición más precisa de metadatos es que son datos acerca de los datos y sirven para suministrar información sobre los datos producidos, ya que describen el contenido, la calidad, las condiciones, su historia, su disponibilidad y otras características de los datos. Los metadatos se pueden aplicar a cualquier tipo de dato, como documentos electrónicos, fotografías, videos, materiales escritos, entre otros. De manera general, existen metadatos internos y metadatos externos. Los metadatos internos son aquellos que se incorporan directamente en la estructura electrónica de un documento, proporcionando información sobre su contenido y características, pero no son visibles a simple vista. Por otro lado, los metadatos externos se almacenan fuera del documento, como en bases de datos, y permiten la localización y contextualización del documento sin estar integrados en su estructura. Pero, ¿qué son los metadatos en el ámbito de la gestión documental? La ISO 15489 define a los metadatos como datos que describen el contenido, el contexto y la estructura de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo. En un sistema de gestión documental, los metadatos permiten definir políticas de retención, seguridad y ciclo de vida de los documentos. Describen información y permiten identificar, autenticar y contextualizar los documentos, las personas, los procesos de negocio, las regulaciones o normas y sus relaciones entre sí. Entendamos mejor el tema mediante la definición de la ISO 23081 y el siguiente ejemplo. Llegó a nuestras manos un informe de gestión y debemos realizar su respectivo registro. El documento carece de una estructura definida en su elaboración, lo que implica que contiene información no estructurada, ya que no está elaborado según un tipo de estándar. Si registramos una serie de elementos, como la fecha del documento, título, contenido y un resumen, utilizando un método propio de registro, el resultado del proceso será una información semi-estructurada. Pero si en el registro del documento utilizamos estándares como la ISAT-G y la ISO 8601, tendríamos una información estructurada, ya que se cumplieron con los requisitos para la descripción documental. La ISO 8601 nos ayuda a registrar adecuadamente las fechas, 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día. En conclusión, la información estructurada es un formato estandarizado que organiza datos en campos fijos y predefinidos. La definición menciona que el metadato permite la creación, registro, clasificación, acceso, conservación y disposición de los documentos. Y es cierto, hay metadatos relacionados con la creación, con la gestión y con el uso, que permiten saber cuándo fue creado, quién accedió al documento o identificar su autenticidad. Siguiendo con nuestro ejemplo, para facilitar la organización, recuperación y preservación de la información, el sistema documental debería estar estructurado con metadatos esenciales que permitan la interoperabilidad y el acceso a los documentos. La frase a lo largo del tiempo menciona que los metadatos permiten que los documentos electrónicos que se describen sean accesibles de aquí a 10, 15, 30 o más años. Dentro de un mismo dominio o entre dominios diferentes, se relaciona con la interoperabilidad, que es la capacidad de los sistemas de información para compartir y intercambiar datos entre sí. Esto garantiza la seguridad, integridad, legibilidad y disponibilidad de la información. Esto implica que el modelo de informe que se genera en una unidad pueda ser utilizada por otra unidad de nuestra institución u otra entidad distinta, con la idea clara de poder compartir e intercambiar información. Terminando con la definición de la ISO 23081, tenemos la certeza que sin metadatos, encontrar información específica sería como buscar una aguja en un pajar. Con metadatos, la gestión documental se vuelve eficiente y estructurada. Origen de los metadatos. El término metadatos fue acuñado en 1969 por Jack Mears, entendiendo que los metadatos proporcionan la mínima información necesaria para identificar un recurso.
Las primeras manifestaciones de los metadatos surgieron de la necesidad de organizar información en bibliotecas y archivos. Desde los registros en tablillas de arcilla hasta los catálogos bibliográficos del siglo XIX, estos sistemas evolucionaron hacia estándares que hoy estructuran el acceso y la gestión de documentos en todo el mundo. Con el auge de la informática y la digitalización, los metadatos se expandieron más allá del ámbito bibliotecario y se los utiliza en bases de datos relacionales, metadatos para la web y documentos digitales, metadatos en gestión documental y archivística, inteligencia artificial y metadatos semánticos. Estructura de los metadatos. Su estructura se compone de elementos, esquemas y modelo conceptual. Los elementos se refieren a los datos básicos utilizados en el metadato, que según su función, se agrupan o clasifican en un tipo de metadato. Se distinguen 5 tipos. Descriptivos, identifican y describen el recurso. Administrativos, facilitan la gestión y preservación. Estructurales, indican la organización interna del recurso. De preservación, garantizan la integridad a largo plazo. De uso, registran interacciones con el recurso. Un esquema de metadato es el plan lógico que muestra las relaciones entre los distintos elementos del conjunto de metadatos, por medio del establecimiento de reglas para su uso y gestión. También regula los aspectos relacionados a la semántica, la sintaxis y la obligatoriedad de sus valores. En otras palabras, es el conjunto de reglas que establece qué elementos se deben usar y cómo utilizarlos durante la gestión de documentos electrónicos. Los responsables de la gestión documental deben elaborar un esquema de metadatos que garantice una correcta gestión de los documentos y su vinculación con los sistemas de información utilizados, con el objetivo de preservar la autenticidad, integridad y confiabilidad de los documentos. Para la implementación de metadatos, existe una variedad de estándares que permiten garantizar la interoperabilidad y el cumplimiento normativo. En el ámbito administrativo y archivístico, los más conocidos son Dublin Core, MARC 21, MEX, ISO 23081, Premise. El modelo conceptual se refiere a la manera de representar objetos de información en un sistema informático, con el objetivo de proporcionar una perspectiva clara de cómo se relacionan las diferentes entidades dentro del sistema. El modelo más utilizado en bases de datos y sistemas de información es el de entidad-relación, definido por Peter Chen en 1976. Es una herramienta que logra definir los objetos de información, llamados entidades, identificando sus atributos y sus relaciones entre sí. En el ámbito de la gestión documental, este modelo mínimamente identifica 3 entidades. Entidad documentos son los documentos y sus agrupaciones en cualquier formato, creados, recibidos, usados y mantenidos por la institución. Entidad agente son las personas, grupos de trabajo, instituciones o sistemas que participan en la creación, uso y gestión de los documentos. Entidad actividad son las actividades de gestión administrativa y las actuaciones específicas sobre la gestión de los documentos. Dependiendo del tipo de relación y las actividades que se llevan a cabo, pueden dar lugar a otras entidades más concretas, como el préstamo, el registro, el usuario, la normativa, etc. ¿Por qué son tan importantes los metadatos en la gestión de documentos? Facilitan la búsqueda y recuperación de documentos. Mejoran la seguridad y control de accesos. Garantizan la autenticidad y trazabilidad. Optimizan la gestión del ciclo de vida del documento. Facilitan la interoperabilidad entre sistemas. Un buen uso de los metadatos permite a las organizaciones ahorrar tiempo, reducir costos y mejorar la eficiencia en la gestión documental. Aclarando diferencias. Los metadatos no son equivalentes a la descripción archivística, aunque esta última puede considerarse un subconjunto de los metadatos. Los metadatos de gestión de documentos son datos estructurados que proporcionan información como su origen, formato y derechos de acceso, facilitando la gestión y recuperación de documentos. La descripción archivística se centra en la autenticidad y el contexto de los documentos mediante la narración o resumen del contenido, pero no necesariamente incluye información técnica o estructural. Los metadatos de descripción archivística cumplen un rol esencial al permitir a los usuarios finales buscar y recuperar documentos de manera efectiva. Un metadato y una palabra clave desempeñan un papel fundamental en la descripción y gestión de documentos, pero tienen sus diferencias. Un metadato es un conjunto de información estructurada que describe un documento o archivo.
Una palabra clave es un término o conjunto de términos que describe el contenido del documento y facilita su búsqueda. Los metadatos abarcan una amplia variedad de información técnica y administrativa sobre el documento, incluyendo datos como el autor, formato y fecha. Las palabras clave son un tipo específico de metadato, pero se enfocan exclusivamente en describir el contenido temático del documento para facilitar su localización. Ayudan a contextualizar y organizar un documento dentro de un sistema de gestión de información. Las palabras clave ayudan a clasificar y recuperar documentos mediante búsquedas. Ambos son cruciales para la organización, almacenamiento y recuperación eficiente de documentos, pero con enfoques distintos. Los metadatos abarcan más aspectos contextuales, mientras que las palabras clave se centran en el tema o contenido del documento.